Hola con todos. Casi vamos llegando ya al final del curso. La tarea que nos toca implementar ahora es eh, igual una tarea de las más complejas y que más dolores de cabeza suele generar en los proyectos. Pero vamos a ver de igual forma cómo con Laravel podemos implementar la autorización de los usuarios, ¿sí? La implementación de roles y permisos de una manera sencilla, ¿sí? Vamos a hacerlo nosotros utilizando únicamente las herramientas que nos otorga Laravel y de esa forma mantenemos el proyecto sencillo y vemos también el potencial que tiene Laravel. Entonces, como siempre, tenemos la referencia en el documento guía, ¿sí? Y antes de empezar, es importante aclarar la diferencia que existe, ¿no? Entre dos términos que muchas veces son mal utilizados, como es la autenticación y la autorización, ¿sí? Claramente los dos están relacionados con el tema de seguridad de una aplicación, pero la autenticación, ¿sí? Tiene que ver con la existencia de un usuario en el sistema y con la validación de sus credenciales de acceso, es decir, nombre de usuario, ¿no es cierto?, el email que se use y la contraseña, ¿sí? Eso es la autenticación, ¿sí? Que un usuario tenga ese permiso, ¿no es cierto?, para acceder nada más al sistema, que esté registrado en el sistema como un usuario, ¿sí? En cambio, la autorización, ¿sí?, se refiere a las acciones que un usuario autenticado puede realizar dentro del sistema, ¿sí? Entonces, dentro de la autorización podemos tener lo que conocemos como los roles y los permisos, ¿sí? Entonces es lo que vamos a implementar en este video y vamos a ver cómo Laravel nos ofrece una forma bastante simple, ¿sí? Como ya estamos acostumbrados, para manejar este tema de la autorización. Entonces, para empezar, hay que saber que Laravel maneja para la autorización, maneja lo que son los gates y los policies, ¿sí? Entonces, puertas y políticas, ¿sí? Entonces, podemos pensar en gates y policies como, como rutas y controladores, ¿sí? Entonces, los gates proveen una manera simple basada en funciones anónimas, ¿sí? Para definir las reglas de autorización. Estas son más aplicables cuando tenemos acciones que no están relacionadas a ningún modelo o recurso, ¿sí? Algo parecido a cómo se manejan las rutas sí, en Laravel. En cambio, las políticas sí son ya clases que agrupan la lógica para un modelo o un recurso específico, ¿sí? Entonces, se utilizan cuando se desea autorizar una acción para un modelo o recurso particular, ¿sí? Entonces, las políticas están estrechamente relacionadas con un modelo, así como los controladores también están relacionados estrechamente con un modelo, ¿sí? Las rutas, ¿sí?, y los gates son más libres, digamos, ¿sí? No están relacionadas estrictamente con un modelo o un recurso. Entonces, en el curso vamos a implementar lo que se conoce como las políticas, ¿sí? Políticas de autorización. Entonces, como decía, son clases que organizan la lógica de autorización para un modelo en particular. Vamos a implementar como ejemplo la autorización o las políticas para el modelo Article, ¿sí? Entonces, para eso vamos a generar una política, ¿sí? Se va a llamar Article Policy y vamos a ir autorizando las acciones de los usuarios, ¿sí? Para crear o actualizar o ver los diferentes artículos. Entonces, para crear una política, ¿sí? Artisan nos da el comando make policy, ¿sí? Le llamamos article policy. Acuérdense que siempre es importante mantener o seguir
las convenciones de nombres o los estándares, ¿sí?, de nombres, eh, para que sea más fácil para nosotros como programadores y que sea posible para Laravel determinar las relaciones que hay entre las clases dentro de nuestro sistema. Entonces es importante, ¿sí?, el nombre aquí, article, ¿sí?, el nombre del modelo, policy, indicando que es una política de autorización. ¿Sí? El argumento model le dice que tiene que relacionarse, ¿no es cierto?, que vamos a manejar las políticas para el modelo article. ¿Sí? Entonces, si nosotros le pasamos el argumento model, este va a generar todos los métodos ya necesarios que nosotros simplemente vamos a ir completando con la lógica de autorización. Entonces, antes de empezar, creamos nuestra rama para manejar esta nueva tarea. Así que checkout-b es la tarea 17. Vamos a decirle policies. ¿Sí? Entonces, ahora sí empezamos, ¿no es cierto? Ejecutamos nuestro comando para generar esta nueva política. Se crea, ¿sí? Y fíjense, dentro de app se crea el directorio policies y aquí se crea la nueva clase, ¿sí?, para manejar las políticas de article. La convención, ¿sí?, dentro del Laravel dice que para que puedan relacionarse las políticas, ¿no es cierto?, relacionarse, digamos, de forma automática, las políticas y los modelos, entonces tiene que estar de esta forma, ¿sí? Dentro del directorio, en este caso dentro de app, está el modelo, ¿sí? Y ahí al mismo nivel está el directorio policies y dentro de esto están las políticas para cada modelo, ¿sí? Eso es importante saberlo en el caso de que nosotros decidamos en algún momento, ¿no es cierto?, por alguna necesidad específica del proyecto, cambiar la estructura de los directorios, ¿sí? Siempre se debe seguir esta estructura de directorios. Si es que no se lo hace, entonces tendríamos que realizar un paso adicional para poder especificar qué policy, ¿no es cierto?, está relacionado con qué modelo. ¿Sí? Todo esto yo lo explico aquí, ¿no es cierto? Entonces, en caso de que no sigamos esta convención, ¿no es cierto?, en la estructura de directorios, entonces tendremos que registrar la política dentro de policies, ¿no es cierto?, en el archivo out service provider. ¿Sí? Es recomendable siempre seguir la convención de nombres, ¿no es cierto?, y de la estructura del proyecto. Entonces, si abrimos nosotros nuestra política que acabamos de crear, fíjense, ya tenemos aquí algunas acciones, ¿sí?, algunos métodos, ¿sí?, que nosotros podemos ir completando con la lógica de autorización. Entonces tenemos el viewAny, ¿no es cierto?, el viewAny como para ver cualquier artículo o para ver un artículo. En este caso vendría a ser como la lista de artículos. En este caso vendría a ser un artículo individual, si es que podemos crear, si es que podemos actualizar, eliminar, ¿no es cierto?, restaurar o eliminar ya definitivamente o permanentemente el modelo. ¿Sí? Todo depende de los métodos que estemos utilizando y los que vayamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, si nosotros podemos decir que en el método update, ¿no es cierto?, vamos a determinar si un usuario puede o no actualizar un artículo, ¿no es cierto?, si es que el ID del usuario, ¿no es cierto?, el que envía la petición, ¿no es cierto?, a través del token, es igual al ID del artículo, ¿sí? Es decir, si es que ese artículo le pertenece al usuario. Solo ahí un usuario puede actualizar un artículo. Si es que no le pertenece a él, entonces no podrá actualizarlo. Entonces, para hacerlo, simplemente escribimos aquí la lógica, ¿sí? Las políticas, ¿sí?, lo que nos tienen que devolver es un booleano, ¿sí? ¿Está o no está autorizado para realizar esta acción? En este caso le estamos diciendo
que está autorizado, ¿no es cierto? Si es que estos dos IDs coinciden, va a devolver true, caso contrario va a devolver false y no va a poder actualizarlo, ¿sí? Y antes de pasar a roles y permisos, ¿sí? Podemos hacer comprobar, ¿no es cierto?, esta autorización, pero para poder hacerlo tenemos que modificar nuestro controlador. Entonces, en article controller, ¿no es cierto?, en el método update podemos decirle, antes de validar, ¿no es cierto?, lo que el usuario haya enviado, podemos decirle, preguntar si está autorizado. Entonces le decimos this authorize, ¿no es cierto? Y fíjense, el primer parámetro que recibe el método authorize es ability. ¿Qué ponemos en ability? Alguno de los métodos que tenemos acá. En este caso vamos a comprobar el update. Entonces authorize update, ¿no es cierto? Y como segundo parámetro, en este caso vemos acá qué es lo que recibe. ¿Sí? Bueno, recibe user, pero esto lo saca directamente de la sesión, ¿no es cierto? Del facade authorization, y lo que va a recibir es, lo que tenemos que pasarle es el artículo, ¿sí? Entonces le pasamos el artículo. Entonces le decimos authorize update this article, ¿sí? Para saber si es que puede actualizar ese artículo en particular, ¿sí? Entonces, para poder comprobar esto, vamos aquí a nuestro método put, ¿no es cierto?, para saber si lo puede o no puede autorizar. Veamos acá que tiene en el body, ¿no es cierto? Y podemos hacer un get antes para saber, no sé, que tiene el artículo 16 en este caso. Dice que no tengo aquí el header, ¿no es cierto? Veamos acá. Acá sí tenemos el header de authorization. No lo estamos enviando aquí, ¿cierto? Pero simplemente lo vamos a actualizar. Entonces generamos un nuevo token, ¿cierto? Consultamos acá qué tenemos en alguno de los artículos, en este caso el artículo con el ID 16. Entonces nos dice que tiene este contenido, ¿cierto? Vamos a copiar esto y vamos a intentar modificar esto, ¿no? Entonces al artículo 16 vamos a actualizarle el título. Entonces nuevo título, ¿sí? Vamos a actualizar, ¿no es cierto?, igual el token acá en nuestro método put, ¿sí? Y enviamos. Entonces ahorita esta sesión la estoy haciendo con admin, ¿sí? Admin no es el propietario, ¿no es cierto?, en teoría, ¿no es cierto? Si es que nosotros comprobamos donde acá en nuestro body, ¿no es cierto?, o para estar más claro, acá en la consulta, ¿no es cierto?, nos dice que el dueño de este artículo es el usuario 4, ¿sí? Y nosotros ahorita estamos con la sesión del superadmin, en este caso, ¿no es cierto?, que es el usuario con ID 1. Entonces, el ID 1 no es igual al ID 4, ¿sí? Por lo tanto, nuestra respuesta es this action is unauthorized, ¿sí? Esta acción no está autorizada. Y fíjense el código HTTP que nos devuelve 403 forbidden, ¿sí? No estamos autorizados para ejecutar esta petición en nuestro servidor, ¿sí? Si es que nosotros, ¿no es cierto?, venimos, veamos en nuestra base, ¿no es cierto?, quién es el usuario con ID 4, ¿cierto? Es este usuario que está aquí. Entonces vamos a copiar sus credenciales de inicio de sesión y vamos a generar un token con ese usuario. ¿Sí? Brennan 123123 nos devuelve un nuevo token.
vamos a ahora hacer la petición con ese token que le pertenece al usuario, ¿sí? Y bien, pasó la autorización, aunque no pasó una validación, porque no le estamos enviando el category ID. Porque estaba como un category. Entonces, category ID es lo que recibe para la modificación, ¿no es cierto? La actualización. Entonces, ¿sí? Ahora sí nos deja actualizar, ¿sí? Porque estamos utilizando un token que generamos aquí para el usuario con el ID que corresponde al dueño de ese artículo. Entonces, ahí sí le deja eh, modificar, ¿sí? Le deja actualizar, porque el ID del user ID en este caso, ¿no es cierto? Corresponde con el ID del usuario al que pertenece el token, ¿sí? Si es que no pertenece, si es que no coinciden los dos ID del usuario, entonces sale un error 403, ¿no es cierto? Que no está autorizado. Y fíjense, la autorización, un par de líneas, ¿sí? Y estamos ya autorizando y estamos validando las acciones que pueden realizar los usuarios, ¿sí? Extremadamente sencillo. Ahora, las acciones también dependen mucho de los roles que tienen los usuarios. Por ejemplo, un superadministrador, podríamos decir, un superadmin puede realizar todo lo que quiera en el sistema, ¿sí? Luego un administrador normal puede realizar algunas acciones, ¿no es cierto? Y un usuario común está más limitado en las acciones que puede realizar. Entonces vamos a ver cómo podemos implementar roles y permisos dentro de Laravel de una manera sencilla, ¿sí? Aquí yo tengo eh, una pequeña tabla, ¿sí? Indicando más o menos los roles que vamos a tener, ¿sí? Entonces vamos a tener un usuario no autenticado, un usuario autenticado, un administrador y un superadministrador, ¿sí? Y aquí algunas acciones, entonces simplemente le estoy diciendo qué acciones puede realizar cada rol. Digamos que ver la lista de todos los artículos puede hacerlo todo el mundo, ¿sí? Un usuario no autenticado, ¿sí? Y todos los demás, obviamente. ¿Sí? Pero si quiere ver el detalle de un artículo individual, entonces tiene que iniciar sesión, ¿sí? Como un usuario común al menos, y puede ver, ¿sí? Y administrador y superadmin también, ¿sí? Y así por cada una de las acciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo implementar los roles y cómo darle permisos, ¿sí? A cada uno de los roles. Es importante notar aquí que existe una jerarquía de roles, ¿sí? Es decir, un superadministrador puede hacer todo lo que pueden hacer los demás, ¿sí? Y algunas acciones más, ¿sí? Por ejemplo aquí, esto de editar artículos de otros usuarios solo lo puede hacer un superadmin, pero un admin no, y un usuario común tampoco, y peor aún un usuario no autenticado, ¿sí? Y así un administrador puede hacer todo lo que hace un usuario autenticado y algunas acciones más, ¿sí? Como eliminar artículos, por ejemplo, ¿sí? O eliminar comentarios o ver la lista de usuarios registrados, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante ver notar esta jerarquía que existe, ¿sí? Para poder implementar un manejo de roles y permisos de una manera más sencilla, ¿sí? Ahora, para poder hacerlo, ¿sí? Vamos a modificar algunos archivos en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, en el primero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es modificar el modelo user, ¿sí? En el modelo user vamos a aumentar un pequeño método, ¿sí? Que se va a llamar isGranted, ¿sí? Entonces, isGranted y va a recibir el rol. Bien, entonces lo único que vas a decir esto es si el usuario con el que estamos trabajando se le ha otorgado un rol, ¿sí? Vamos aquí a decirle
tiene el usuario el rol user o el rol admin o el rol superadmin, ¿sí? Entonces los roles los vamos a definir en una constante, ¿sí? Que va a estar definida por acá, ¿sí? Entonces aquí lo que maneja es una jerarquía de roles, ¿sí? Tratando de reflejar lo que vimos arriba en la tabla, ¿sí? Entonces definimos las constantes para cada uno de nuestros roles, ¿sí? Rol superadmin, rol admin, rol user, ¿sí? Si un usuario no está autenticado, no va a tener ningún rol, ¿sí? Entonces en roles hierarchy lo que estamos diciéndole es que un superadmin puede hacer lo que hace un admin y lo que hace un user, ¿sí? Un admin puede hacer lo que hace un user y un user va a tener solamente sus permisos y no va a incluir los permisos de otro rol, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos definiendo aquí con estas variables y este arreglo, ¿sí? Como reflejando la jerarquía. Y en el modelo nos va a decir si un usuario se le ha asignado un rol, ¿sí? Y si las acciones de ese rol están incluidas en algún otro rol, ¿sí? Por ejemplo, si es que un usuario admin, ¿no es cierto? Nos va a decir si es que puede hacer las acciones de algún otro rol, en este caso de user, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un rol, ¿no es cierto? Tenemos un usuario que tiene asignado el rol admin, ¿sí? Pero queremos consultar si la acción, ¿no es cierto? O digamos la acción se puede realizar si es que el usuario tiene el rol user. Entonces vamos a preguntar aquí, la acción, ¿no es cierto? Se puede realizar si es que se le ha asignado el rol user, ¿sí? Pero nuestro usuario tiene el rol admin, ¿sí? Entonces esto nos va a decir, ¿sí? Nuestro usuario tiene el rol admin, ¿sí? Pero el rol admin incluye los permisos del rol user, entonces sí va a poder realizar la acción, ¿sí? Entonces, para, para seguir, ¿no es cierto? Con esto, tenemos aquí otro ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que veamos, si un admin puede realizar las acciones de user, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba explicando, ¿sí? Y es una de las maneras más fáciles, ¿sí? Más sencillas de implementar esto de los roles y la jerarquía de roles, ¿sí? Y podríamos decir también, o podemos incluir un rol reviewer, ¿no es cierto?, que incluya los permisos del rol user y además va a estar incluido por el rol superadmin, ¿sí? Pero que no sea incluido por el rol admin, ¿sí? Esto a lo que voy aquí es que no todos los sistemas, ¿sí? O no todas las situaciones requieren de esta jerarquía estricta de roles, ¿sí? Es decir, no siempre va a pasar que ¿no es cierto? En este caso, el superadmin incluye al admin y al user, y que el admin incluye solamente al user y el user no incluye a nadie más, sino que podría pasar que si tenemos un rol reviewer, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el superadmin incluye al admin, al reviewer, al user, ¿sí? Pero el rol admin incluye únicamente al user, no al rol reviewer, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que un admin no necesariamente va a poder hacer lo que hace un reviewer, sino que un reviewer va a poder hacer o va a tener permisos asignados solamente para este rol, ¿sí? Y los roles superiores no necesariamente van a incluir esos permisos, ¿sí? Esto es lo que nos permite hacer esta forma de definir los roles y esta jerarquía de roles, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el reviewer, ¿no es cierto?, podrá tener sus permisos, pero estos permisos no serán incluidos por admin,
¿sí? Y serán incluidos por el superadmin. Ahora, hay algunas variantes, ¿no es cierto?, de esta forma de manejar. Si es que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, esta forma de definirlo como lo estamos manejando aquí, nos permite ser más flexibles en la jerarquía de roles, ¿sí? Como estamos viendo en este ejemplo. Si es que nosotros tenemos una jerarquía de roles súper estricta, es decir, el rol superior incluye obligatoriamente a los inferiores, entonces podemos simplificar eso y manejarlo de esta forma, como un arreglo más sencillo, ¿sí? Y en cambio el método isGranted, ¿sí?, nos va a decir simplemente que si el rol, ¿no es cierto?, es superior a los demás, entonces los demás van a estar incluidos acá arriba, ¿sí? Entonces en este caso decimos que superadmin incluye al admin y user, ¿sí? Y luego que admin incluye a user, y user, como no hay nadie más abajo, no incluye, ¿sí?, a ningún otro rol, ¿sí? Entonces podríamos simplificarlo si es que tenemos una jerarquía de roles estricta, ¿sí?, de esta forma. Bien. Otra variante, ¿sí?, que simplifica la forma de declarar la jerarquía, ¿sí?, pero en cambio hace un poco más compleja la forma de validar si un usuario tiene el permiso o no, es esta que vemos acá, ¿sí?, es la que vamos a implementar, ¿sí? ¿Por qué? Esta primera forma que vimos, ¿sí?, nos obliga un poco a redundar, ¿sí? ¿Por qué? Si decimos que el superadmin, ¿no es cierto?, incluye el role user, ¿sí? Entonces decimos que superadmin incluye al role user y al role admin, ¿sí? Pero aquí estamos redundando. ¿Por qué? Si decimos que superadmin incluye a admin, ya de manera implícita deberíamos saber que incluye al role user, ¿sí? Porque admin incluye a user. Pero aquí estamos duplicando. Estamos diciendo incluye admin y a user. Y admin incluye a user también, ¿sí? Entonces hay un poco de redundancia ahí. En cambio, si nosotros hacemos de esta otra forma, podemos simplificar ahí un poco y eliminar esa redundancia que tenemos, ¿sí? Aquí sí está más claro y decimos superadmin incluye todo lo que puede hacer un admin, ¿sí? Entonces decimos, ok, ¿qué puede hacer un admin? Tendrá sus propios permisos asignados y además lo que puede hacer un user, ¿sí? Entonces ya no hace falta duplicar esto aquí arriba, así como lo estábamos haciendo acá, ¿sí? Entonces se simplifica esta forma, ¿sí? Eliminamos esa redundancia, pero en cambio lo que complica un poco es la forma de verificar eso, ¿sí? De la primera manera era súper sencillo, teníamos ahí ese método bastante sencillo para verificarlo, pero en cambio si queremos simplificar y eliminar esa redundancia, tenemos que hacerle un poco más complejo la forma de verificación de los permisos, ¿sí? Sin embargo, no es extremadamente complejo. Bien, entonces acá lo que vamos a decir, ¿cierto?, es, vamos a formatear bien esto para que sea más fácil de seguirlo, ¿sí? Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que si nosotros, por ejemplo, queremos consultar si un usuario tiene los permisos de user, ¿sí? Entonces, y nuestro usuario, ¿no es cierto?, con el que estamos logueados, en este caso, ¿no es cierto?, con el que estamos autenticados, tiene un rol admin, ¿sí? Entonces vamos a decirle isGranted user, ¿sí? Entonces el role user es igual a admin, no es, pero tenemos que verificar, ¿sí?, si el rol, en este caso admin, incluye al rol que estamos consultando. Entonces tenemos que ir navegando por esa jerarquía de roles. Entonces esto lo hacemos
con esta forma recursiva, ¿sí? de verificarlo. Entonces, si es que en el caso que nosotros necesitemos el rol admin, ¿no es cierto? Nuestro usuario tiene admin, entonces le va a decir de una, sí, tiene el permiso de hacerlo. Pero en cambio, si es que necesitamos el rol user, ¿no es cierto? Y necesita, y nuestro usuario tiene el rol admin, entonces tenemos que ir navegando en la jerarquía. Entonces llamamos al método isRoleInHierarchy, ¿sí? Y entonces entramos a este método, y este método lo que hace es ir navegando recursivamente en el árbol de jerarquías, ¿sí? Y hasta que, si es que en algún punto llega a encontrarlo, devuelve true. Si es que no lo encuentra en el árbol, devuelve false, y quiere decir que no tiene permiso para realizar esa acción, ¿sí? Entonces va a ir navegando en esta jerarquía, ¿sí? Entonces, en el caso que tenemos, por ejemplo, estamos pidiendo el rol user, ¿no es cierto? Nuestro usuario tiene admin. Entonces, user no es igual a admin, pero admin tiene algo en su árbol de jerarquías, ¿sí? Entonces vamos a decir, user está en este árbol, sí está. Entonces, sí tiene la autorización para realizar esa acción, ¿sí? Si ustedes lo siguen más detenidamente, se van a dar cuenta que no es tan complejo, ¿sí? Simplemente es esta recursividad que necesitamos entenderle de mejor manera. Entonces, para continuar, ¿no es cierto? Tenemos que esas son las modificaciones que necesitamos realizarle al modelo user. Y ahora lo que necesitamos hacer es generar una nueva migración para aumentar una columna a nuestro modelo user, ¿sí? O a nuestra tabla user en este caso. Sí, lo que vamos a hacer es una migración para aumentar la columna rol dentro de users. Entonces, en nuestros seeds, ¿no es cierto? En nuestros migrations, perdón, le vamos a decir add role column user. Entonces se crea la migración, ¿sí? Y tenemos acá. Y esta es sencilla, ¿sí? Lo único que necesitamos decirle es aumentele una columna role en la tabla users, ¿sí? Entonces table users string role, ¿no es cierto? Y le vamos a decir que por defecto todos los usuarios que se crean van a tener el rol user, ¿sí? Y lo hacemos con el método default que le estamos pasando aquí, ¿sí? Aquí veamos si es que le está tomando bien. En user tenemos role user. Aquí simplemente no necesitamos esto porque lo estamos declarando como una constante, ¿sí? Entonces fíjense, no tiene el signo de dólar adelante, ¿sí? Que necesitan las variables en PHP. Esto es una constante, entonces no necesitamos ahí el dólar adelante. Ya lo voy a corregir aquí en el documento, ¿sí? Y el método down simplemente elimina esa columna, ¿sí? de la tabla. Bien, entonces ejecutamos esta migración, php artisan migrate, ¿sí? Verificamos en nuestra tabla user y vemos que users ahora tiene, ¿sí? la nueva columna role y todos por defecto tienen el role user, ¿sí? O sea, tienen el rol más bajo, ¿sí? en la jerarquía, ¿sí? Ahora, lo siguiente que deberíamos hacer es modificar nuestra política, o nuestras políticas para article. Lo que vamos a hacer es incluir este método isGranted que acabamos de generar, ¿sí? Entonces aquí hay algunas cosas interesantes en nuestro policy, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es
como un superadmin, ¿cierto? Un superadmin generalmente puede realizar todas las acciones en el sistema. Nosotros podemos utilizar este método before, ¿sí? Que es un hook, ¿no es cierto?, de la política, ¿sí? Que se ejecuta antes de realizar cualquier otra verificación, ¿sí? Entonces, antes de realizar cualquier otra verificación, vamos a verificar si nuestro usuario, ¿sí?, tiene asignado el rol superadmin, ¿sí? Si es que tiene el rol superadmin, quiere decir que puede realizar todas las acciones en el sistema. Entonces simplemente retornamos true, ¿sí? Si el superadmin puede realizar todo, entonces simplemente antes de verificar cualquiera otra de estas políticas, simplemente va a devolver true. Le vamos a decir, es un superadmin, ¿sí? Tiene libertad de hacer lo que usted quiera. Entonces, este método before se ejecuta antes de cualquier otra de estas verificaciones, ¿sí? Entonces le decimos superadmin, listo, puede realizar la acción, no hay problema, ¿sí? Pero para las demás tenemos que ir verificando, ¿no es cierto?, el rol que tiene, ¿sí? Entonces en este caso, para por ejemplo, viewAny, ¿no es cierto?, podemos decirle, según nuestra tabla, le decimos que para ver la lista de los artículos debe tener el rol user, es decir, al menos debe estar autenticado, ¿sí? Si, si el usuario quiere ver el detalle, ¿no es cierto?, de un artículo, ¿no es cierto?, entonces view, le vamos a decir, aquí están intercambiados esto en el documento, ya lo voy a corregir. Entonces le decimos, preguntamos if is granted role admin, ¿sí?, para ver el detalle de ese artículo, ¿sí? En cambio, para el create, ¿sí?, cualquiera que esté autenticado puede, puede realizar esa acción, ¿sí? Entonces, si es que tiene el role user, ¿sí? Y para el método update, ¿no es cierto?, vamos a hacer dos verificaciones, ¿sí? Entonces, para el update, vamos a reemplazar, ¿sí? Y puede ser, ¿no es cierto?, si es que está autenticado, es decir, si es que tiene el role user, y si es que tiene si es que el ID coincide con el dueño de ese artículo, ¿sí? Aquí sí podemos decir que quizá esto no es necesario si es que nuestra ruta está ya protegida en el middleware, ¿sí? Y sí, es cierto, ¿no es cierto? Porque aquí en el middleware, ¿no es cierto?, en nuestras rutas, ya estamos verificando que ese usuario esté autenticado para realizar el update de articles, ¿sí? Y acá, en nuestra política, estamos volviendo a decirle, ¿no es cierto?, si es que está autenticado, al menos debe tener el rol user, ¿sí? Y tiene que coincidir los IDs, ¿sí? Entonces no está de más en realidad ponerlo acá, ¿sí? El is granted. Y así podemos ir completando las acciones, ¿sí? Entonces eliminar un artículo lo puede hacer solamente si es que es un admin, ¿sí? Entonces con eso podemos ir completando también nuestro controlador de article, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para saber, ¿no es cierto?, si es que puede realizar, ¿no es cierto?, aquí en article controller, entonces vamos viendo, vamos realizando las autorizaciones, ¿sí? Index es el que nos muestra la lista de artículos, entonces le decimos authorize view any, ¿sí? Recuerden, corresponde a los nombres de los métodos acá, ¿sí? Entonces view any, ¿sí?, y corresponde al index, ¿sí? Y aquí vamos a ver la diferencia, por ejemplo, con el view, ¿no es cierto? Entonces, o el show en este caso, ¿sí?, que corresponde al permiso view, ¿sí? Fíjense, en el index, ¿no es cierto?, estamos
preguntando si es que tiene autorización para este permiso, ¿no es cierto? ViewAny. Pero ViewAny, ¿sí? e index no necesitan la instancia de un artículo en particular, ¿sí? Entonces le pasamos simplemente el nombre de la clase, ¿sí? Le pasamos el nombre de la clase. Pero en cambio el método show, ¿no es cierto? Y el método view, ¿no es cierto? De la política, necesita la instancia del artículo para saber si puede o no puede ver ese artículo en particular. Entonces le pasamos el authorize, ¿no es cierto? El nombre de la habilidad o del permiso y la instancia de ese artículo, ¿sí? Entonces el artículo que recibimos aquí directo desde el show. Y lo mismo hicimos acá en el update, ¿sí? Authorize, update y la instancia de ese artículo, ¿sí? Para que acá update pueda recibir ese artículo y podamos verificar el ID, si el ID está autorizado para realizar la acción de actualización, ¿sí? Entonces, en el caso de las acciones que requieran la instancia del modelo, le pasamos la instancia del modelo, ¿sí? Pero si la acción no requiere la instancia del modelo, entonces tenemos que pasarle el nombre del modelo, ¿sí? Simplemente hay que tener en cuenta esas diferencias, ¿sí? Y aquí para crear, ¿no es cierto? El create igual no necesita el nombre, ¿no es cierto? O una instancia de la clase, entonces tenemos que pasarle el nombre. Entonces store corresponde a create, ¿sí? Y le pasamos el nombre del modelo. ¿Sí? Entonces probemos esto en el Postman, ¿sí? Por ejemplo, si es que hacemos un get de articles, ¿sí? Nos dice que no está autorizado, ¿sí? Y seguramente no tenemos un token. Vamos a ponerle aquí para ver todos los artículos, ¿sí? Actualizamos ahí. Nos dice no está autorizado. Usted no está autorizado. Y veamos. Le estamos diciendo que en este caso estamos accediendo a index, ¿no es cierto? Estamos llamando a ViewAny. Y para que pueda ver, ¿no es cierto? ViewAny necesita el role user. Y en teoría, el usuario con el que estamos autenticados debe tener ese role user, pero si no me equivoco, tenemos que, a ver, verifiquemos acá de nuevo nuestra tablita de los permisos y los roles. Entonces, para ver la lista de artículos, ¿no es cierto? Que en este caso el que estamos verificando son todos, incluso los usuarios no autenticados, ¿cierto? Entonces, ya, aquí estamos dando mal ese permiso, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que debe estar autenticado al menos. Entonces, claro, si es que nuestra ruta, ¿no es cierto?, está fuera del middleware de autenticación, entonces no vamos a tener la instancia del usuario, no se nos va a pasar el token, ¿no es cierto?, hacia nuestro controlador. Y quizás eso es lo que nos está molestando aquí. Entonces, claro, por eso es que nunca llega a verificar esto. Entonces, si es que, solo para comprobar, ¿no es cierto?, lo pasamos esta ruta dentro del middleware, venimos acá y ahí sí, entonces lo que estaba pasando es que estoy ahorita, me confundí nada más en la política,
¿sí? Para ver la lista de todos los artículos, ¿sí? No importa que esté, digamos, un usuario no autenticado podría verla, ¿sí? Entonces está bien ahí. Aquí tendremos dos opciones, que decirle no importa, ¿no es cierto? No hace falta una autorización para esto, ¿no es cierto? Y la otra es que simplemente aquí, para el view any, retornemos true, ¿no es cierto? Y todos van a poder ver, ¿sí? En este caso no hace falta una autorización ahí, ¿no es cierto? Entonces un usuario sin autenticación, por ejemplo aquí, igual puede ver, ¿sí? Puede verlo un usuario con autenticación o un usuario autenticado con el rol user, y admin o superadmin igual lo van a poder ver. Ahora, si queremos mostrar uno en específico, por ejemplo el artículo 1, ¿sí? Nos dice no está autorizado, y para authorize, ¿no es cierto? Aquí en el view le estamos pidiendo que sea un admin. Aquí corrijamos esto tiene que ser un role user, porque solo tiene que estar autenticado para poder ver uno específico, ¿no es cierto? Entonces el usuario que estamos ahorita es Brennan, y este usuario, ¿no es cierto? Es este de aquí, tiene el role user. Entonces, si es que le teníamos aquí como admin, nos dice no está autenticado. Ahora le cambié para que sea user, ¿sí? Y entonces me permite verlo, ¿sí? Si es que lo vuelvo a poner aquí que necesita el role admin, lo intento, me dice no está autorizado, ¿cierto? Dejémoslo en lo correcto, que es user. Entonces me deja consultar un artículo específico, ¿sí? El detalle de un artículo específico. Entonces tenemos funcionando correctamente los roles, ¿no es cierto? Los permisos. Entonces los permisos los estamos estableciendo aquí en la política, ¿no es cierto? Para el controlador. Ahora veamos para crear un artículo, ¿sí? Vamos a intentar crear un artículo, o más bien vamos a probar, bueno, ya probamos el update, ¿no es cierto? Probamos, em, probemos uno interesante, que es actualizar un artículo, ¿sí? Un artículo que no pertenece al usuario, en este caso. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con el usuario con el ID 4, ¿no es cierto? Y cada usuario tenía 5 artículos, por lo tanto el usuario, ¿no es cierto?, podría estar por aquí por el artículo 16. Veamos, renovemos el token para actualización, ¿no es cierto? En el header mandamos aquí este nuevo token. Vamos a intentar modificar el artículo 16, ¿no es cierto? Me deja hacerlo. Este token, veamos, en nuestra base, ¿no es cierto? En articles, el artículo 16 vemos que pertenece al usuario 4, ¿sí? Que es el usuario con el que estamos autenticados. Ahora, ¿qué pasa si intento modificar el artículo 15? Me dice no, ¿sí? No está autorizado. Entonces eso ya lo habíamos comprobado. Ahora voy a iniciar sesión, ¿no es cierto? Voy a pasarle el token como al admin @prueba.com. Este es nuestro usuario superadmin, ¿sí? Que tiene el ID 1 en nuestra base de datos. Entonces le voy a pasar el token del superadmin y voy a intentar modificar un artículo que no pertenece al superadmin. Envío. Me vuelvo a decir que no está autorizado. Y eso es porque aquí parece que nos
falta especificarle el modelo de ese parámetro que es user. Volvemos a probar, me dice que no. Debería permitirnos, no todavía, perdón, porque todos nuestros usuarios tienen por defecto, veamos en users, aún no es un superadmin, ¿sí? Entonces es un role user todavía. Vamos a ponerle aquí manualmente superadmin, ¿sí? Y a este superadmin ahora sí, vamos a probarlo. Y ahí sí nos deja pasar la autorización, ¿sí? Solamente que nos está diciendo que ya existe el título, ¿sí? Pasémosle un nuevo título. Lo hacemos y nos deja modificarlo perfectamente, ¿sí? Vamos a modificar otro que no nos pertenece. Vamos a darle otro título. Y nos deja hacer, ¿sí? Nos deja porque es un superadmin. El superadmin puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Si volvemos a intentar con un usuario, ¿no es cierto? Vamos a intentar en este caso con el usuario que está acá, ¿no es cierto? Vamos a iniciar la sesión con ese usuario, ¿sí? Este es un usuario común, ¿sí? Que tiene el ID 3, ¿no es cierto? Entonces no nos va a dejar actualizar un artículo que no nos pertenece, ¿sí? Entonces no, usted no puede porque no está pasando esto, ¿sí? O sea, tiene el role user, sí, ¿sí? Quiere decir que está autenticado, pero no cumple con esto, ¿sí? No cumple con esta condición, entonces no le deja. El superadmin, en cambio, se ejecuta esto automáticamente, ¿sí? Antes de cualquier otra verificación y dice, es un superadmin, sí, déjele hacer lo que él quiera hacer. Entonces podemos modificar un artículo que no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Entonces de esa forma podemos ir verificando cada una de las acciones, ¿sí? Entonces tenemos que para ver cualquier artículo lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, mejor dicho, para ver la lista de todos los artículos lo puede hacer cualquiera. Para ver el detalle, ¿no es cierto?, de un artículo específico necesitamos autorización, ¿sí? Para el image no hemos puesto ninguna todavía, lo tendríamos que aumentar acá, ¿no es cierto?, esta política. Para el store necesitamos igual autorización. Para el update necesitamos actualización igual, ¿no es cierto? Y para el delete decimos que debe ser un admin. Probemos finalmente entonces con un usuario. Vamos a ponerle acá, ¿cierto? Role admin al usuario con el ID 2 y lo comprobamos, ¿cierto? Tenemos este usuario y este token y vamos aquí a cambiar el método http por delete. Vamos a intentar eliminar el artículo 16. Vamos a cambiar el token aquí y lo enviamos y bueno, en teoría pasa la autorización y simplemente le dice que no puede eliminar el artículo porque tenemos el restrict, ¿sí? Sí, cuando nosotros, para aclarar bien esto, cuando creamos nuestra migración, ¿no es cierto?, en comments, ¿no es cierto?, en articles le dijimos onDelete restrict. Entonces este artículo ya tiene comentarios, entonces por lo tanto no puede ser eliminado y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? No puede, ¿sí? Sin embargo, pasó la autorización, ¿sí? Porque es un admin, ¿sí? Pasó la autorización de aquí, ¿no es cierto? Si lo vemos en el controlador, tenemos aquí, ¿no es cierto? No estamos todavía aquí en realidad autorizándolo, ¿sí? Entonces, delete, ¿sí? Authorize delete article y esto va a hacer referencia acá,
Entonces volvemos a intentarlo, ¿sí? Tenemos el mismo resultado, ¿sí? Pasa la autorización, pero la base de datos no le deja completar la acción porque rompe la integridad de la base de datos, ¿sí? Si es que hubiésemos puesto en nuestra migración onDelete Cascade, entonces se eliminaría el artículo y todos los comentarios que pertenecen a ese artículo. No es lo más conveniente en realidad hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí ya implementado nuestra autorización, ¿sí? Al menos en lo que es el modelo Article, en su constructor y en su política, ¿sí? Recordemos acá el modelo user, implementamos el método isGranted, ¿sí? Y tenemos aquí los roles que vamos a manejar en nuestro sistema y una jerarquía de roles que se ve como esta, ¿sí? Em, Eso sería todo en cuanto a la autorización y podemos ir poco a poco implementando el resto de acciones, tanto para comentarios, para categorías, sí, y el resto de modelos que tenemos en nuestro sistema. Gracias y nos vemos en el próximo video.